que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive.
Eres Dios, es su aliento en mi ser, y te damos honor, es su aliento en mi ser, y te damos honor, es tu aliento en mi ser, y te damos honor, es tu aliento en mi ser, y te damos honor, te damos todo honor, todo honor. Que Dios le bendiga, amado hermano. Qué gusto poderle saludar este día y declarar una vez más junto a usted que Dios es bueno. Amén. Le voy a invitar a que cierre sus ojos y juntos clamemos al Señor en este tiempo para que Él sea el que hable a nuestras vidas hoy. Padre, te damos gracias por este día especial, por la vida, Padre, por el privilegio que tenemos hoy de conectarnos una vez más, Señor, para poder escuchar tu palabra. Padre, yo declaro hoy que tu palabra no regresará vacía. Señor, todo principado, potestad, gobernador, toda hueste espiritual de maldad que se quiera levantar para estorbar esta palabra, hoy no va a prosperar. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Dígale que está a la par suya, amado hermano, Dios es bueno y bueno en todo tiempo. Porque dígame usted, pasando todo el proceso tan difícil que estamos viviendo de pandemias, epidemias, cuánta situación difícil nos ha tocado vivir en este año 2020 que está a punto de finalizar. Estamos viviendo los últimos días de este año, hermanos, que fue un año atípico, un año diferente, pero que en cada una de esas situaciones hemos visto la mano de Dios obrando a nuestro favor. Y estamos hablando de nuestra serie Jesús, mi mejor regalo. Y junto a ese regalo maravilloso, Él nos trajo tantas bendiciones. Y entre esas bendiciones nos trajo amor, nos trajo salvación. Pero hoy quiero hablarle de otra añadidura que trajo ese bendito regalo que es Jesús de Nazaret. Y sabe, Él nos trajo también, nos regaló libertad. Y el tema de esta mañana es, me regaló libertad. Porque sabe, mi amado hermano, antes de venir a Cristo, usted y yo estábamos atados. Estábamos encadenados por el pecado. Y sabe, el enemigo nos tenía atados. A causa del pecado, habían ataduras en nuestras vidas. Pero al venir a Jesús, automáticamente Él trajo libertad a nuestras vidas. Y mire lo que dice la palabra en Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabe? Había un acta de decretos que nos era contraria, un acta de decretos que nos tenía encadenados, que nos tenía atados a causa del pecado. ¿Sabe? Que ese pecado nos tenía esclavizados, nos tenía encadenados a Satanás. Y sabe, mi amado hermano, cuando venimos y conocimos a Jesús, automáticamente Él clavó esos pecados y Él nos libertó de ese peso de culpa, de esos pecados que teníamos que pagar nosotros. Y sabe, pero a pesar de eso, mucha gente no ha querido entender y recibir esa libertad. Y hay muchos que aún están pereciendo, que aún están viviendo mal, porque no quieren conocer esa verdad. Y mire lo que dice la palabra en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué tremendo. Qué tremenda esta palabra, hermanos, que nos habla de que a causa de que el hombre rechazó la verdad, porque ciertamente Jesús vino a morir por todo aquel que quisiera recibirlo en su corazón, todo aquel que quiera recibir esa libertad a causa de sus pecados. Pero sabe, hay muchos que insisten, amado hermano, amigo, yo no sé quién me esté viendo esta mañana, hay muchos que insisten en seguir encadenados, en seguir atados
atados al pecado, a la maldad. Y sabes, dice que el Señor no se acordará de ellos, porque ciertamente Jesús envió a su Hijo a la cruz del Calvario a morir por nosotros para quitar esas cadenas de pecado, para quitar esas ataduras, para librarnos de ese peso de culpa que había sobre nosotros a causa del pecado. Y fue necesario que alguien fuera y nos redimiera, muriendo en la cruz y tomando su lugar y mi lugar. Pero a pesar de eso, muchos están pereciendo, muchos están sufriendo, muchos siguen pasando situaciones difíciles a causa que no quieren soltar estas cadenas de impiedad. Y mire lo que dice: cuando usted y yo venimos a Jesús, automáticamente nosotros conocemos la verdad, y esa verdad nos hace libres. Y vamos a ver lo que dice la palabra en el libro de San Juan 8, del 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis, dice, la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, ciertamente, hermanos, Jesús trajo libertad y rompió esas cadenas que nos tenían atados. Pero ciertamente Él le dijo a los judíos: si permanecen en mi palabra, porque cuando dice acá, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, se refiere a la palabra de Dios que nos habla de la cruz y de Jesús que trajo libertad a nuestras vidas. Entonces le dijo el Señor a los judíos: si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, conociendo mi palabra, permanecen apegados a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y sigue diciendo más adelante: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, oiga, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Me llama mucho la atención la actitud de estos hombres, porque hay muchos hermanos que, a pesar de que siguen atados al pecado, a la maldad, a vicios, a tantas cosas que sus antepasados les heredaron, a pesar de eso, sabe mi hermano, a pesar de que alguien ya fue a la cruz y pagó por nuestros pecados, muchos no lo quieren aceptar, muchos no lo quieren reconocer, porque aquellos hombres dijeron: ¿cómo dices tú que nosotros somos esclavos? Si somos linaje de Abraham. Entonces, ¿cuándo nosotros hemos sido esclavos? Y mire lo que sigue diciendo más adelante. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire qué tremendo. Sigue diciendo: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Sois de vuestro padre el diablo. Mire qué tremendo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombres que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y nos hizo esto Abraham. Me llama mucho la atención, amados hermanos, porque le dice: ¿cómo pueden decir ustedes que son del linaje de Abraham? Abraham, en primer lugar, amaba a Dios, respetaba a Dios, obedecía a Dios. Entonces les decía Jesús: ¿cómo me pueden decir ustedes que son linaje de Abraham, que son libres, si no me conocen a mí? Si conocieran a Abraham, si fueran del linaje de Abraham, sabrían que hay un Padre que me envió, y ustedes, sin embargo, me quieren matar, les decía Jesús. ¿Cómo pueden decir ustedes que son libres? No conocen a Jesús, no conocen al Padre, mucho menos van a conocer a Jesús, porque no me conocen a mí, les decía el Señor. Por tanto, ustedes quieren matarme, ustedes no creen en las palabras que yo hablo, porque las palabras que yo hablo, decía Jesús, no son mías. Las palabras que yo hablo son de parte de Dios. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque muchos se dicen llamar libres, muchos se dicen llamar cristianos, muchos se dicen llamar conocedores de Dios, pero saben, no han conocido a Jesús, no han permitido que Jesús entre a sus corazones. Por lo tanto, aquel que no ha permitido que Jesús entre a su corazón, definitivamente no puede haber sido libre todavía, porque aquel que permite que Jesús entre a su corazón, aquel que cree en Jesús, es aquel que le permite entrar en su corazón, pero nadie puede decir que es libre. Hay mucha gente, sabe, hoy en día, que está
esclava de sus creencias, que está esclava de las mentiras que el mundo le ha vendido, que líderes les han vendido. Pero sabe, mi amado hermano, la verdad es que un día vino alguien a hacernos libres. Pero solo vamos a obtener esa libertad cuando creemos en el Padre que envió a su Hijo. Pero nadie puede venir al Padre si no conoce primeramente al Hijo. Y sabe, ese era el debate que Jesús tenía con los judíos. ¿Cómo pueden ustedes decir? ¿Cómo pueden decir ustedes y hablarme de una libertad cuando ni siquiera saben quién soy yo? Cuando ni siquiera me reconocen como el Hijo de Dios. Ni siquiera me reconocen como aquel que les puede dar libertad. Y miren lo que sigue diciendo más adelante. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Oiga, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Mire qué tremendo. Si ustedes realmente, mire qué desafiante esa palabra. Si ustedes fueran hijos de Dios, entonces creerían en mí y creerían en aquel que me envió. Pero el Señor les decía, y mire qué dura la palabra cuando el Señor les decía que eran hijos del diablo. Dice, respondieron: nuestro padre Abraham es Jesús. Pero en el verso 38 dice: yo hablo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Pero se refería al Señor en esta palabra a su padre, el diablo, porque le decía: hacen las cosas que el diablo les dice que hagan. Porque saben, mi amado hermano, aquel que ya es libre no puede seguir obedeciendo al enemigo. Aquel que ya es libre no puede seguir siendo manipulado por el enemigo. Y a eso se refería el Señor cuando le hablaba a los judíos. Si ustedes realmente ya fueran libres, si ustedes hubieran conocido ya la verdad, les decía el Señor, entonces ustedes me conocerían a mí y conocerían quién es Dios y que conocerían quién es mi Padre. Pero ustedes siguen practicando las obras de la carne porque ustedes no han sido guiados por el Espíritu, les estaba diciendo en pocas palabras, porque no han permitido que Jesús entre a su corazón, que yo pueda entrar a su corazón, y no han creído en mí. Pero ellos insistían y ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. ¿Saben, mi amado hermano? Hay mucha gente hoy en día que no quiere reconocer su pecado, que no quiere reconocer sus faltas. Y hay mucha gente que insiste en seguir atado a estas cadenas, librando una batalla, siendo esclavo del enemigo, siendo esclavo de las pasiones de este mundo, siendo esclavo de todo cuanto el mundo ofrece, de toda mentira, falacia, de todo lo que el mundo está diciendo que es verdad. Y sabe, mi amado hermano, hay mucha gente engañada hoy en día. La única manera de conocer a Dios es a través de su Hijo Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice la palabra que nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces nadie puede decir que es libre si no ha conocido a Jesús. Y sigue diciendo más adelante en el verso 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y mire qué tremendo, hermano. Qué tremendo cuando les dice acá: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire qué tremenda esa palabra. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, hermano, esta palabra es desafiante. ¿Cómo voy a saber yo si soy libre? Cuando yo lucho, porque no que seamos ya santos, no que ya seamos perfectos, estamos luchando por esa perfección, estamos luchando por esa santidad. Pero hermano, ser cristiano no está siendo fácil, menos en este tiempo. Alguien que ya es libre, mi amado hermano, no va a seguir haciendo o cumpliendo los deseos del enemigo, porque entonces aquí les está diciendo el Señor a los judíos: o son de Dios o son del diablo. Si ustedes son de Dios, entonces ustedes me van a reconocer a mí como Jesús, como su Señor y Salvador. Pero si no me reconocen como su Salvador, ustedes siguen siendo esclavos de Satanás, siguen encadenados a Satanás, les estaba diciendo en pocas palabras, y siguen sometidos a los deseos de su padre, el diablo. Mire qué duro esto. Y cualquiera me dirá: hermana, pero qué tremenda esta palabra, pero es tan real. En este tiempo estamos viviendo un tiempo difícil,
Un tiempo donde el amor de mucho pueblo de Dios se ha enfriado, donde muchos están negando su fe, donde muchos en lugar de avanzar están retrocediendo, donde muchos en lugar de seguir creyendo en Jesús y los milagros y lo que Él hizo en la cruz por amor a nosotros, están regresando al mundo, están regresando a su vida de pecado, están volviendo a ser esclavos, están volviendo a ser encadenados, ¿sabe? Están insistiendo en seguir viviendo atados y encadenados al pecado, a la maldad. Estamos viviendo un tiempo difícil, hermano, un tiempo donde solo aquellos que estén agarrados de la mano de Dios van a poder resistir en el día malo, en el día de la tentación, porque ciertamente mucho pueblo de Dios está siendo tentado, porque ciertamente mucho pueblo de Dios va a ser instado a pecar, máxime en este tiempo de fiestas de fin de año, ¿sabe? El pecado está a la orden del día, el sexo, los vicios, la fornicación, adulterio, todo cuanto pecado es atrayente por la carne, atrae a la carne, ¿sabe? Muchos van a ser presa fácil y muchos que se creyeron estar libres, porque ¿sabe, mi amado hermano? Yo he llegado a la conclusión que el que peca una y otra vez, que el que permite que esas cadenas vuelvan a ser puestas en su vida, el que permite que el enemigo lo vuelva a atar y a encadenar, quizás nunca ha conocido a Jesús verdaderamente, porque dice la palabra que cuando conocimos a Jesús, cuando conocimos la verdad que es su palabra, entonces fuimos verdaderamente libres. Y el libre ciertamente no le está haciendo fácil ser un cristiano verdadero. Al libre ciertamente no le está haciendo fácil permanecer firme. Amado hermano, ser un cristiano verdadero está siendo muy difícil en este tiempo. Hoy más que nunca el ser cristiano genuino está siendo más difícil que cuando creímos, porque hoy está más fuerte el pecado, porque hoy está más fuerte la atracción del pecado, porque hoy la carne pide lo malo, pide el pecado, pide que nos embarremos nuevamente en esa vida pecaminosa, y solamente agarrados de Jesús, como el Señor le decía a los judíos, solamente aquel que permanece en mi palabra podrá ser mi verdadero discípulo. ¿Y quién es el discípulo? El discípulo es aquel que hace lo que su maestro le enseña. El discípulo es aquel que sigue el camino, que sigue las enseñanzas de su maestro. Y sabe, mi amado hermano, Jesús es nuestro maestro por excelencia. Jesús es el que nos ha enseñado la verdad, el que nos ha enseñado a ser íntegros, el que nos da ejemplo de integridad, de entrega, de amor, de perseverancia, de lucha, de sufrimiento. Si queremos un ejemplo a seguir, porque muchos decimos: es que yo no he tenido un buen ejemplo en esta vida. Ciertamente quizás los humanos fallamos y nos equivocamos, pero en Jesús tenemos el máximo ejemplo de pureza, el máximo ejemplo de lealtad, de determinación. Aún siendo hombre nos da ejemplo que sí se podía vivir una vida sin pecado. Entonces, amado hermano, no puedo decir yo que yo ya estoy libre de estas cadenas si todavía accedo a todo lo que la carne me pide. Si todavía accedo, en estas fiestas me voy a tomar una cerveza, en estas fiestas voy a bailar, en estas fiestas voy a compartir con el mundo, voy a hacer cosas que la carne me piden, voy a tener un tiempo de libertad. Sí, mi amado hermano, Dios nos hizo libres, y más adelante vamos a ver qué es la libertad realmente. No es libertinaje, es libertad de pecado, libertad de ataduras, tener la libertad de poder vivir en paz, de poder vivir felices aún en medio de las circunstancias difíciles. Pero aquel que sigue consintiendo el pecado en su vida, aquel que todavía, hermano, no quiere permitirle al Señor que reine en su corazón, es aquel que aún está encadenado, que ciertamente por momentos se quita las cadenas y permite que Dios obra, pero a la primera oportunidad que tiene le da rienda suelta a su carne y vuelve a ponerse las cadenas y vuelve a estar en el mismo estado de esclavitud, en el mismo estado de pecado. Y ciertamente el Señor le sigue diciendo, miren lo que sigue diciendo. Dice: ¿quién de vosotros, dice en el verso 46, quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Oiga, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Oiga, mire qué tremendo. Por esto dice, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mire qué desafiante la palabra. Dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, dice, antes honro a mi
Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca y juzga. Y mire qué tremendo. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Les estaba diciendo, ¿cómo pueden decir ustedes que aman a Dios, que conocen a Dios, si no me creen, no creen en mis palabras? Y aquel que es libre cree en la palabra de Dios, cree en la palabra que sale de mi boca. Pero sin embargo ustedes no creen en mí. Seguía desafiándolos y seguía diciéndoles, ¿cómo pueden decir ustedes que ya son salvos, que ya son, si ustedes ni siquiera creen en esa palabra? Porque si creyeran en la palabra, creerían que yo soy real y que yo soy, y que yo no vengo buscando mi gloria, que yo no dependo de mí mismo, que yo dependo de mi Padre Dios. Entonces les decía en pocas palabras, ustedes están mal. Entonces decía en el verso 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y se estaba refiriendo Jesús a que nunca iba a haber muerte espiritual ni eterna. ¿Qué significa muerte espiritual y eterna? Significa, hermano, que nunca va a morir alguien espiritualmente. Aquel que ya es libre, aquel que ya conoció la verdad, aquel que permanece en la verdad de Cristo, nunca lo va a ver usted muerto espiritualmente. ¿Sabe, mi amado hermano? Esta pandemia, más que dejar muertes físicas, dejó muchas muertes espirituales y sigue dejando muchas muertes espirituales. Porque sabe, hoy más que nunca hay una mortandad espiritual como nunca antes se había visto. Gente que ya no quiere orar, gente que ya no quiere ayunar, gente que ya no quiere buscar de Dios, gente que ya no quiere ir a la iglesia, gente que se enfrió, gente que ya no quiere saber nada de Dios. Eso es una muerte espiritual. Y el Señor le dice a los judíos, aquel que permanece en mi palabra, aquel que permanece en mí, jamás conocerá muerte. Pero no se refiere a la muerte física, porque ciertamente sabemos nosotros que tarde o temprano un día vamos a morir. No se refiere a esa muerte, se refiere a la muerte espiritual y eterna. ¿Por qué espiritual? Cuando hay una muerte espiritual, hermanos, se pierde la esperanza de tener una vida eterna con Jesús. Entonces, el que se muere espiritualmente, definitivamente nunca recibió la libertad, nunca tuvo un encuentro personal con Jesús. Por lo tanto, lo espera una muerte eterna en el infierno. Y usted dirá, hermana, pero qué dura la palabra. Es que no te puedo hablar de otra manera, amado hermano, amigo que hoy me ves. Si tú me dices que ya eres libre, si tú me dices, yo creo en esto, yo creo en lo otro, yo te pregunto, ¿cómo está tu vida hoy? Cada uno conocemos cómo está nuestra vida hoy. Pero si yo ya conocí la verdad, yo ya no puedo seguir siendo esclavo del enemigo. Yo ya no puedo seguir siendo esclavo de mi carne, de mis deseos, de mis pasiones. Ciertamente existe ese deseo, existen las pasiones, existe la carne todavía y nosotros prevalece. Todavía tenemos deseos de la carne, todavía tenemos situaciones en nuestra vida que necesitamos, pero sabe, o decido vivir en libertad o decido las pasiones de la carne. Yo soy el que decido lo que quiero hacer con mi vida. Entonces, si yo ya conocí la verdad, ¿qué me queda entonces? Permanecer en esa verdad. Y mire lo que dice en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Mire qué tremenda esta palabra. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres, y no regreséis, dice, no regreséis nuevamente a este yugo de esclavitud. Amado hermano, si usted y yo ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, ya no regresemos al mundo. No está siendo fácil en este tiempo. Ser cristiano en este tiempo, yo creo que este es el tiempo más difícil para el cristiano. Es el tiempo donde el cristiano está siendo probado en todas las áreas de su vida: física, espiritual, emocional, sexual, en todas las áreas. Este es el tiempo donde Dios está pasando el cernido y donde van a quedar solo los verdaderos hijos de Dios. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, amado hermano, por favor, ya no regreses otra vez al yugo de esclavitud. Estad pues firmes con
con la libertad con que Cristo te hizo libre. El precio de tu libertad fue la bendita sangre que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Esa bendita sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Ese es el precio que costó tu libertad. Es que, mi amado hermano, déjame decirte esto, y quiero que entiendas esto con la seriedad que tiene. Tu libertad no vale cualquier cosa. Tu libertad vale la sangre de Cristo. Irra, baba y canda. Tu libertad no es cualquier baratela. Tu libertad, para que estas cadenas fueran quitadas de tu vida, alguien tuvo que pagar un precio, el precio de sangre en la cruz. Entonces dice el Señor hoy: ¿por qué quieres vivir siendo esclavo? Si tú dices que conoces a Dios, si tú dices que conoces al Padre, entonces la mejor manera de demostrar que tú lo conoces es recibiendo a Jesús, es permitiendo que Jesús permanezca en tu corazón y luchando por permanecer en esa libertad con que Cristo te hizo libre. Amado hermano, en estos tiempos, en este último tiempo del 2020, tenemos dos oportunidades. O permanecemos en libertad o volvemos al pecado. El pecado está a la orden del día. Y el pecado no se te va a presentar de una manera fea. El pecado se te va a presentar de una manera agradable. El pecado se te va a presentar de una manera sensual. El pecado se te va a presentar de una manera llamativa, porque nunca el enemigo te va a tentar con algo feo. Nunca el enemigo te va a tentar con algo desagradable. El enemigo te va a querer tentar con algo que te atraiga, con algo que te guste, con algo que te llame la atención. Va a querer confundir tus pensamientos, va a querer confundir tus sentimientos, va a querer confundir tus emociones. Ojo con esto, irra, mama y canda, ¿sabes? El enemigo está empeñado en hacerte caer. El enemigo está empeñado en destruirte. Pero si tú eres un verdadero discípulo de Jesús, si tú eres un verdadero hijo de Dios, que ya eres libre, entonces, ¿sabes? Tú vas a permanecer agarrado de la mano de Dios. Aunque aquello te atraiga, aunque aquello te guste, aunque aquello te llame la atención, tú vas a poner en la balanza: o regreso a esto, o tengo libertad, o sigo encadenado, o sigo atado al pecado, o vivo en libertad. La libertad de poder alabar al Señor, la libertad de poder estar con tu familia, la libertad de saber que tú le clamas al Padre y Él te escucha, la libertad de saber que tú le pides al Padre y Él te da todo cuanto tú necesitas. Tenemos que entender que la libertad es una cosa y el libertinaje es otra. Y mira lo que dice la palabra en 1 de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, oiga, sino como siervos de Dios. La libertad no es libertinaje. Muchos confunden la libertad con el libertinaje. Como Dios ya me hizo libre, yo tengo libre albedrío, entonces yo puedo hacer lo que quiero con mi vida, puedo darle rienda suelta a mi carne. Entonces dice, la libertad no es el pretexto para darle rienda suelta al pecado. La libertad significa santidad, significa entrega, significa sometimiento, significa que me voy a negar a mí mismo por amor a Jesús. ¿Sabe, mi amado hermano? Es tan difícil ser cristianos en este tiempo. Pero ¿sabe qué es lo único que nos puede dar la fuerza y el valor para no pecar? Nuestra fe en Jesús, nuestro amor por Jesús, nuestro agradecimiento por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nuestro agradecimiento porque Dios nos envió a su mejor regalo, nuestro mejor regalo, que es Jesús. Ese regalo que nos trajo amor, ese regalo que nos trajo salvación, ese regalo que nos trajo libertad. Entonces dice la palabra, la libertad no es el pretexto para vivir una vida de pecado, de libertinaje. El libertinaje es cuando un cristiano vive una doble identidad. Es una cosa en la iglesia y otra cosa en la calle. Es una cosa en la iglesia y otra cosa en el trabajo. Una cosa en la iglesia y otra cosa con su familia, con sus amigos, con las personas que frecuenta. El verdadero cristiano libre es el que lucha por su santidad cada día. El verdadero cristiano que ya es libre, que ya conoció la verdad, es aquel, hermanos, que a pesar de que se le presentan tentaciones, a pesar de que se le presentan cosas llamativas para su carne, a pesar de que el enemigo le está sirviendo en bandeja de plata el pecado, las cosas que nos gustan, las cosas que nos llenan de repente en algún momento, pero que al final la paga de pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y que es la dádiva? El regalo maravilloso que Dios nos dio de la salvación por medio de su Hijo Jesucristo y la muerte en la cruz. Entonces, mi amado hermano, no volvamos a ser esclavos del pecado.
No caigamos en el libertinaje. Está frente a ti el bien y el mal. En estos últimos días del mes de diciembre, en estos últimos días del año, vas a ser tentado y probado como nunca. Y Ramama y Kanda, yo no sé por qué Dios me pone esto hoy tan fuerte. Muchos en este último tiempo van a ser probados de una manera tremenda. Vas a ser probado en tus sentimientos, vas a ser probado en tus emociones, vas a ser probado en todas las áreas de tu vida. Ojo, amado hermano, tienes que hoy someterte al Señor. Dice la palabra: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. La única manera que salgamos bien librados de este proceso de prueba, de tentación, porque sabe, mi amado hermano, la tentación no es de Dios, la tentación viene de las tinieblas, viene del infierno. Pero la prueba que Dios permite en tu vida es para probar tu corazón, es para hacerte crecer, es para producir en ti cambio, es para producir en ti crecimiento, mientras que la tentación es para tu destrucción, es para tu perdición. Entonces, amado hermano, alertas. Tenemos que estar alertas. El enemigo anda como león rugiente viendo a quien devora. El enemigo en este último tiempo, por favor, tienes que estar alerta. Tenemos que estar alertas. No está siendo fácil permanecer en santidad. No está siendo fácil permanecer buscando a Dios. Pero hay una fuerza poderosa dentro de nosotros que se llama amor de Dios, que es la que nos ayuda a luchar por no pecar, a luchar por mantenernos firmes, a luchar por no fallar. Porque, hermano, está frente a mí el bien y el mal, y si yo decido el mal, mi final será la muerte. Si decido el bien, mi final será una vida eterna con Jesús. Pero esta carrera es solo para gente valiente. Y si de repente tú has caído, si de repente tú has hecho algo malo, si de repente has caído en algún pecado y crees que ya nunca vas a poder ser libre de estas cadenas, el Señor te dice: hay oportunidad para ti que me estás viendo hoy. Hay oportunidad para ti que crees que ya no tienes salida, para ti que crees que estás tan atado todavía a esas cadenas del pecado y que volviste a permitir que el enemigo te volviera a atar. El Señor te dice hoy: no es demasiado tarde. No es demasiado tarde para ti. Te dice el Señor: yo soy un Dios de oportunidades. Y hoy te dice el Señor: nuevas son mis misericordias cada mañana. Y este día, dice el Señor, mi misericordia se ha extendido para ti. Hoy que me estás viendo, que me estás escuchando, no es casualidad que estés frente al televisor, al teléfono. Yo no sé dónde estás viendo tú este mensaje. No es casualidad que hoy te hayas conectado. Sabes, mi amado hermano, amigo, que quizás estés alejado de Dios, que quizás crees que esas ataduras ya nunca vas a poderlas quitarlas de tu vida. Déjame decirte que si hoy estás vivo aún, que si Dios te ha librado de la misma muerte una y otra vez, que si Dios te ha dado oportunidades de vida, es porque Dios te ama y porque aún tiene planes contigo. Por lo tanto, mi amado hermano, permite que Jesús vuelva a entrar a tu corazón. Y tú que estás hoy luchando por tu libertad, persevera en esa libertad. Y mira lo que dice la palabra en Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y permanece en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién es el bienaventurado, el dichoso? Si permaneces en mi palabra, dice el Señor, si no eres un oidor olvidadizo, sino que un hacedor de la obra, sino que un hacedor de la palabra, entonces, mire, hay una promesa. Este será verdaderamente, ¿qué dice? Bienaventurado en lo que hace. Verdaderamente viene algo especial para nuestras vidas. Y seremos bienaventurados, dichosos, bendecidos en todo lo que hagamos. Pero es necesario no ser solamente oidores de su palabra, es necesario ser hacedores de esa bendita palabra. Y solo vamos a ser hacedores cuando nos aferramos a Jesús y a la cruz, cuando por la fe en Jesucristo, cuando por la fe en Jesús y lo que Él hizo en la cruz, nosotros permanecemos firmes. Hoy te dice el Señor: no te rindas, no te des por vencido. Hay algo especial para ti todavía. No es demasiado tarde, Irra, Mama y Kanda. No es demasiado tarde. Ya no insistas. Ya no insistas, te dice el Señor, a regresar a este mundo de pecado, a ese mundo de maldad, a ese mundo que te esclaviza, a ese mundo que no te permite tener una vida plena. Porque para tener una vida plena no necesitas tener mucho dinero, no necesitas tener muchas personas a tu alrededor, no necesitas tener amigos, tener un amor, no necesitas solamente tener a Jesús en tu corazón. Pero si tú insistes en seguir atado, y si tú insistes en que el enemigo siga poniendo estas ataduras en tu vida, estas cadenas en tu vida, no vas a levantarte nunca, no vas a prosperar nunca. Pero si hoy estás vivo,
Y si hoy estás escuchando este mensaje, hoy es una buena oportunidad para que le digas: Jesús, yo quiero que esas cadenas sean rotas en mi vida. Yo quiero que esas cadenas sean quitadas de mi vida completamente. Ya no quiero vivir con esas cadenas en mi vida. Yo quiero ser verdaderamente libre. Y solamente somos verdaderamente libres cuando conocemos a Jesús, cuando nos apegamos a su palabra. Entonces aprendemos a ser sus verdaderos discípulos, los discípulos que van a seguir el ejemplo del Maestro, los discípulos que van a caminar conforme al corazón de Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Yo sé que para muchos no está siendo fácil, y Ramama y Kanda, y muchos hoy están sufriendo porque hay una atadura, te dice el Señor. Hay una atadura de pecado bien fuerte. Hay un amor en tu corazón que no es de Dios. Hay un sentimiento en tu corazón que no es de Dios. Hay deseos en tu vida que no son de Dios. Hay pensamientos en tu mente que no son de Dios. Y muchos están luchando contra eso. Muchos están batallando contra eso. Y Rababa y Kanda, no es en tu fuerza, te dice el Señor. Ya no pelees en tus fuerzas no lo vas a lograr. Dice el Señor: en tu debilidad mi poder se perfecciona. Y Rababa y Kanda, bástate de mi gracia, te dice el Señor hoy. Bástate de mi gracia, porque en mi poder se perfecciona tu debilidad. Ríndeme, dice el Señor, esta mañana tu debilidad. Tú sabes cuál es la debilidad que hay en tu vida que no te permite ser libre completamente. Tú sabes, te dice el Señor, cuál es esa debilidad, y Rababa y Kanda, que te hace regresar nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Cuántas veces, dice el Señor, y Ramama y Kanda, he hablado a tu vida? ¿Cuántas veces te he dicho que me lo entregues todo, que me lo rindas todo? Porque ciertamente, te dice el Señor hoy, a medias no me sirve nada. Y muchos han pretendido entregarme su vida a medias. Muchos han pretendido, dice el Señor, entregarme su corazón a medias. A medias yo no quiero nada, yo lo quiero todo, y Rababa y Kanda, porque solo entregándomelo todo, entonces yo podré completar la obra que inicié en tu vida, dice el Señor. Cobra ánimo, y Rababa y Kanda, no te rindas. No todo está perdido, dice el Señor. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti, dice el Señor, porque un corazón contrito y humillado yo no lo desecho. Un corazón arrepentido yo no lo desecho, te dice el Señor. Y Rababaikan. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que hoy me está escuchando, que está viendo este en vivo. Y yo te invito a ti, que quizás por alguna razón volviste nuevamente a ese yugo de esclavitud, pero hoy estás vivo y estás viendo este en vivo, estás escuchando esta palabra. Yo te invito a que hoy le permitas a Jesús entrar a tu corazón, que conozcas esa verdad que es su palabra, esa verdad que es Jesús, y le permitas entrar y repitas conmigo esta oración. Y le puedas decir hoy: Jesús, hoy te pido perdón porque no he creído en ti, porque te he fallado, porque he pecado delante de ti, Padre. Pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Confieso que soy pecador y me arrepiento. Y hoy te permito una vez más que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Renuncio a mis pecados y hoy, por la fe en tu Hijo Jesucristo, creo en mi corazón que hoy soy salvo y que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Padre, gracias por todo aquel que hizo hoy esa oración. Yo te invito a que tú los ayudes, a que tú los fortalezcas, a que tú les des la fuerza para que puedan salir, Señor, de esa vida de pecado en la que habían caído. Y tú, dice el Señor, que sientes que eres tan pecador y que eres indigno de estar en mi presencia. Cuando tú llegas con un corazón limpio delante de mí, yo te purifico y yo te santifico, dice el Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo glorioso, Padre. Yo bendigo a todo aquel que hoy está escuchando esta palabra. Yo bendigo a todo aquel, Señor, que este día, Padre, pensó que ya no había esperanza. Pensó, Señor, que tenía que resignarse a vivir una vida de pecado, una vida de esclavitud. Pero hoy, en el nombre de Jesús, y Rababa y Kanda, yo declaro que las cadenas son rotas. Yo declaro que toda atadura del enemigo es quebrantada a causa de la unción de tu Espíritu Santo. Hoy se quebrantan yugos. Yugo de tristeza, de soledad, yugo de muerte, de pecado, de fornicación, de adulterio, cualquier yugo de vicio, hoy es quebrantado, hoy es anulado, hoy es echado fuera
en el nombre de Jesús. Y nos declaramos más que vencedores. Declaro a mi pueblo, a todo aquel que esté escuchando esta bendita palabra, más que victorioso en ti, Señor. Poderosos en ti para destrucción de fortalezas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amado hermano, que fielmente se sigue conectando, sigue atento a esta palabra. De verdad, no es demasiado tarde. No vuelvas a permitir que el enemigo ponga ese yugo de esclavitud en tu vida. Naciste para ser libertador, para ser un libertador y no un hombre y una mujer atada. Naciste para vivir en libertad y no en atadura. Y para eso alguien borró, quebrantó toda acta de decretos que no era contra nosotros. Hoy en el nombre de Jesús te declaro libre, te declaro una nueva criatura en el nombre de Jesús. Que tengas una tarde bendecida y una semana con victoria en el nombre de Jesús.